Ok, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos una cordial bienvenida al taller titulado Inteligencia Artificial y Pensamiento Crítico, Desafíos de la Era Digital, organizado por el Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, más conocido y cariñosamente como CIEPE. Queremos saludar y agradecer especialmente la presencia de nuestras autoridades institucionales, al director ejecutivo del CIEPE, Nicolás Fuentes Valdebenito, a la secretaria ejecutiva Yadira Piñera Concepción, al director de la Unidad de Coordinación y Divulgación Académica, Salvador Kirilao, al director de la Unidad de Vinculación y Publicaciones Académicas, Santiago Uyuari Bentancur, a las y los coordinadores de nuestros laboratorios de ideas, a los integrantes e investigadores de CIEPE y por supuesto a toda la comunidad invitada que nos acompaña hoy desde distintas regiones y disciplinas. Gracias por ser parte de este espacio de reflexión ética y formativa sobre el impacto de la tecnología digital en nuestra vida social. A los que van entrando, les recordamos que tenemos dos QR. El primero es un Google Form donde pueden ingresar y llenar 6 preguntas. Y el segundo, escribir una frase, un Mentimeter, donde puedan... Hay una pregunta y ustedes en una frase colocan algo que los haya hecho pensar esa pregunta. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de Trinidad Valar o Trini Valar, a quien agradecemos profundamente su generosa disposición y el tiempo. Trini es candidata a doctora en el Departamento de Ingeniería Multidisciplinaria de la Universidad de Texas. Ella, Universidad de Texas, es ingeniera civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y su investigación se centra en la enseñanza de la ingeniería y el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Entre sus principales intereses están la mejora del aprendizaje de los estudiantes de ingeniería, las formas innovadoras de enseñanza y aprendizaje, y muy especialmente la manera en que la inteligencia artificial nos invita hoy a repensar el propósito de la educación y la necesidad de cultivar nuestras habilidades humanas esenciales. Estamos seguros de que su mirada interdisciplinaria y crítica será un gran aporte para todas y todos nosotros en esta tarde. Trini, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la palabra, el tiempo y el espacio digital es tuyo. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a todos por venir. Ahí veo que se siguen conectando cada vez más personas, así que muchas gracias desde donde sea que estén. Como les comentaba Isaac, aquí tenemos una pregunta para comenzar un poco la conversación. La idea es que esta instancia sea bien interactiva. Tengo hartos menti ahí que puedan ir levantando la mano para comentar ciertas cosas, también por el chat. La idea es que ojalá podamos hacerlo lo más interactivo posible y nada, y que lo pasemos bien en esta conversación, si al final para mí estas cosas son siempre sobre eso, pasarlo bien y reflexionar. Así que vamos allá. Em, Aquí supone que ya deberían estar saliendo. Yo puse, yo puse mi frase, ¿eh? Eh, ya, y vamos a estar por detrás resolviendo el asunto técnico. Esta vamos a volver más tarde entonces, pero bueno, parto para que me conozcan un poco al principio. Como les decía, Trinidad Lat, egresada de Ingeniería de la Católica, Mayor Ingeniería, Diseño e Innovación, Minor Tecnologías de la Información. Y saqué mi título de Ingeniera Industrial con diploma, bueno, en Tecnologías de la Información. En diciembre del 2023 me gradué y me fui a hacer mi doctorado a Texas A&M en el Departamento de Ingeniería Multidisciplinaria con un foco en, como les decía Isaac, en educación e ingeniería y específicamente el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la forma en la que aprendemos, que enseñamos y cómo la podemos utilizar para tener procesos más significativos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, entonces la idea de que comentáramos un poquito con las preguntas que estaban saliendo en el Menti. No sé si sí, por qué esto no está funcionando, así que vamos a ir con la definición concreta por ahora y bueno, los que quieran ir comentando en el chat también, todos bienvenidos porque es muy interesante cómo ver las diferentes personas van teniendo diferentes definiciones dependiendo de cómo la utilizan, cómo interactúan con ella y eso creo que es algo muy, muy interesante que nos muestra lo profundo del impacto que está teniendo esta tecnología y lo interdisciplinario que es, cómo las muchas disciplinas pueden estar impactadas. Pero bueno, desde la definición concreta tenemos que es un campo de la informática
que se enfoca en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. La IA busca imitar la inteligencia humana en máquinas, permitiéndoles procesar información, aprender de ella e incluso podría llegar a tomar decisiones. Entonces, bueno, básicamente el lenguaje sencillo es cuando las máquinas aprenden a hacer cosas que normalmente hace una persona y que estamos acostumbrados a que haga una persona. Es como si le enseñáramos a un computador a pensar de cierta manera para que haga ciertas cosas, como por ejemplo resolver problemas, aunque entendemos que no piensa como nosotros, no es un dispositivo porque pensar es solo de los humanos y es de nosotros. Entonces, bueno, algunos ejemplos concretos, entender lo que dice otro, traducir de un idioma a otro, jugar ajedrez, reconocer una cara en una foto, y ahí cuando le vamos empezando a poner ya visual, cuando empieza a poder entender videos, cuando empieza a entender imágenes, todo esto tiene que ver con que es muy buena para hacer una cosa que en este caso, por ejemplo, es reconocer un patrón o reconocer una cara. Un ejemplo muy interesante con lo de jugar al ajedrez es la supercomputadora Deep Blue, que fue desarrollada por IBM, que fue capaz de ganarle al campeón mundial de ajedrez, logrando predecir más de 200 millones de movimientos por segundo. Y aquí les tengo una noticia con respecto a esto mismo. Cuando pasó esto, Deep Blue Computer Beats World Champion, aquí la noticia oficial del New York Times, y les quería dar unos segunditos para que respondan de qué año creen que es esta noticia. Ahí por el chat o si quieren comentar a viva voz, pero solo el año. ¿De qué año creen que es la noticia? 1997, 1995, 1975, 2000. Sin preguntarle a ChatGPT, ¿eh? Sin preguntarle a ChatGPT, de los 90. Ya, aquí los que están comentando, bastante, ¿alguien más que quiera adivinar? Todos estos son por el premio. Ya, ahí me escuché mejor, Isaac, me cambié de audífono. Eso. Sí, mucho Bueno, mejor. estaban ahí bien cerca. Esta noticia es efectivamente de 1996, el 12 de febrero, para ser específicos. Eh, Ahí tenemos una foto de cuando pasó, cómo lo transmitieron. Y bueno, el 1996 es el primero donde le ganó en una de las partidas, que eran, en dos de las partidas, que eran seis juegos, entonces todos los otros cuatro los ganó igual él. Pero después en 1997 volvieron a hacer un rematch y ahí efectivamente le ganó 4 de 6, se dio vuelta. Y es interesante porque aquí estaban todos bien acertados, pero en general cuando hacemos estas preguntas nos pasa de repente 2010, 2005, 2020, 2022 con ChatGPT. Y es interesante cuando empezamos a ver que no, que la IA viene desde los 90 con el test de Turing, distintas líneas de tiempo te muestran diferentes cosas, pero aquí en todas pueden ver cuando llega Deep Blue en 1997, siempre se comenta porque fue algo muy interesante. Y bueno, la IA generativa, que esta foto fue generada por ChatGPT y la quería mostrar específicamente porque puede hacer cosas muy locas, pero también ahí se muestran unos errores que eso también lo quería apuntar porque eso pasa, ¿no? Aquí dice que fue el 2012 Deep Blue, que nada que ver. Pero bueno, les recomiendo hacer esta actividad, me parece súper entretenida. Tú ponen líneas de tiempo, inteligencia artificial o inteligencia artificial a través del tiempo en Google y les salen cosas súper choras y se puede ver todo lo que ha ido pasando con esta tecnología de hace tanto tiempo y cómo se han ido desarrollando los diferentes conceptos hasta llegar ahora con, claro, 2022, noviembre específicamente, OpenAI lanza ChatGPT y bueno, todos sabemos lo que ha sido desde ahí. Pero bueno, ¿qué es específicamente la inteligencia artificial generativa? Es un tipo especial de IA que puede crear cosas nuevas relativamente. Se llama generativa porque genera cosas. El nuevas aquí debería estar entre comillas porque hay mucho debate con respecto a eso. ¿Es nuevo o no? Si lo agarra de todas las cosas que existen y lo reprograma para producir otra cosa o lo remodela para producir otra cosa, ¿es realmente contenido nuevo? Al mismo tiempo no es eso mismo lo que nosotros los humanos hacemos, tomar cosas que hemos estado viendo desde siempre y producirla de otra manera y producir algo nuevo. Es un debate filosófico bien interesante y probablemente aquí también es uno técnico y científico bien interesante. Pero bueno, puede escribir textos, puede generar cuentos, correos, puede generar imágenes también,
puede generar música, y bueno, ocupa diferentes cosas, términos de deep learning y de reinforcement learning para aprender estos patrones y poder generar estos contenidos. Algunos de los más típicos son obviamente ChatGPT con OpenAI, Gemini, Copilot, que es muy bueno programando, DeepSeek, que se hizo muy conocido en su momento, pero así entre muchos otros y muchos que ni siquiera han llegado a los noticieros, pero están verdad que llenos. Y bueno, quería aprovechar de comentar también una distinción que hay en el campo sobre los diferentes niveles de la inteligencia artificial. La primera es la inteligencia artificial específica, la Narrow AI. ¿Y por qué es específica? Porque es muy buena y pareciera ser muy inteligente, pero para una cosa muy específica. Volviendo al ejemplo de IBM que le logra ganar al campeón mundial de ajedrez, toda esa tecnología que pareciera muy inteligente, eso decían los titulares en su momento, como la tecnología ha superado la inteligencia humana. Pero tú si a esa supercomputadora le preguntas cualquier otra cosa, como por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? No es capaz de responderte, porque es muy buena, pero para un tema muy específico. Y aunque ustedes no lo crean, ChatGPT, las tecnologías que tenemos hoy, siguen siendo específicas, parecieran ser muy buenas, pero realmente lo único que hace, por ejemplo, ChatGPT es lograr producir y predecir la siguiente palabra en una cadena de texto. Entonces, por ejemplo, si tú le dices, hola, ¿cómo? Lo más probable es que venga la tercera palabra, estás. Pero eso es lo único que hace ChatGPT, lograr predecir texto de una forma increíblemente precisa. Em, y bueno, un traductor de idiomas, autos autónomos, algoritmos de preferencias de Netflix, de Instagram, todo esto son ejemplos de este nivel de inteligencia artificial. Y después pasamos a la inteligencia artificial general. Esta es una inteligencia artificial que aún se considera en estado teórico, no se ha comprobado que pueda llegar. Hay muchos debates al respecto. En noviembre del año pasado, Sam Altman, el CEO de OpenAI, dijo, no, si ya viene, la tenemos listo, febrero del 2025, este año. Y todos como, wow, así, major breakthrough, ahora viene la inteligencia artificial general. Y en enero de este año dijo no era cierto. Subestimamos algunas cosas, hubieron algunos temas de hardware, ahora es lo que está más complicado el tema de que no tenemos la capacidad física de soportar estos niveles de inteligencia. Y bueno, hay los temas éticos con todo lo que está pasando con el agua, que también vamos a entrar muy brevemente en eso un poquito más adelante, pero esta inteligencia artificial teóricamente sería un tipo de IA que puede entender, que puede aprender y que puede adaptarse como un ser humano. En teoría, lo que pasa aquí es que de esta que es muy bueno y muy específico, logra aprender a aprender a hacer otras cosas. Y ahí es cuando se vuelve de específico a general. El tema es que, claro, cuando aprende a aprender, cuál es el límite, o sea, puede aprender cualquier cosa. Lo mismo que nosotros los humanos, que eso es lo que nos hace también tan fascinantes en nuestras formas en las que aprendemos, que sabemos aprender a aprender, o bueno, se supone que deberíamos, algunos más que otros. Entonces, bueno, la idea es que esta inteligencia artificial podría hacer cosas que son incluso mucho más avanzadas de las que estamos viendo ahora. Sería una máquina que realmente puede razonar, que puede entender de forma más general y no solo específica su tarea. Pero como les decía, hay muchos debates con respecto a su factibilidad. Y bueno, ya la superinteligencia, esa ya, si la otra, la general y teórica, esta es súper teórica, ya es cuando efectivamente serían más inteligentes que incluso que los humanos y que podrían empezar a tomar decisiones. Y ahí, como menciono aquí, es el AI Agency, que es cuando empieza a tener agencia y empieza a poder tomar decisiones. Unas personas dicen que cuando pasemos a la general, automáticamente, como ya va a aprender, vamos a pasar automáticamente a superinteligencia. Otras personas dicen que nunca, nunca, jamás esto va a pasar. Para mí, en mi visión, a mí me encanta mucho esta imagen porque creo que muestra mucho de lo que es el proceso evolutivo humano, no solo el robotito. Y me parece muy interesante que en la Narrow, claro, tenemos un robot sentado, contenido, los libros, aprendiendo un poco como aprendemos en los colegios, ¿no? La general es como no, vamos a explorar, salgamos a ver como que mucho más empoderado, mucho más con ganas de ir a hacer cosas. Y lo que a mí me parece muy interesante es que en esta imagen, en la superinteligencia, yo no veo robots, yo veo un humano. Y creo que para mí la inteligencia artificial nos puede permitir, si la usamos bien y si seguimos teniendo cada vez más de estas conversaciones,
nos puede permitir alcanzar a nosotros niveles de superinteligencia y niveles que llenar ciertas lagunas de conocimiento que por mucho tiempo no hemos podido llenar con respecto a realmente cómo aprendemos, realmente cómo medimos el aprendizaje, qué significa el pensamiento crítico, cómo lo desarrollamos, qué significa la creatividad, cómo la desarrollamos. Y bueno, hay muchas definiciones. Aquí probablemente muchos académicos, muchos expertos podrían comentar con respecto a las definiciones de su propio campo, pero como humanidad no hemos logrado llegar a un consenso, no hemos logrado llegar a llenar estas lagunas como de conocimiento que tenemos con respecto un poco al despertar de conciencia también, ¿no? Como que cómo podemos ser mejores humanos. Entonces, bueno, a mí ya aterrizando un poco toda esta bola, aquí hay una cita de el CEO de Nvidia del año pasado que dice, en vez de pensar tanto sobre cómo la inteligencia artificial va a reemplazar el 50% del trabajo de las personas, deberíamos pensar que ese trabajo va a ser reemplazado por las personas que usan la inteligencia artificial, no por la inteligencia artificial. Entonces, como también nosotros vamos desarrollando esas tecnologías para irnos adaptando y subiéndonos a este mundo. O sea, básicamente como que la IA no va a tomar tu trabajo, va a ser alguien que la use. Em, y bueno, algunas cifras bastante alarmantes en muchos sectores, como la IA, este fue un reporte, el informe anual del 2024, de tendencias laborales que se realizó con Microsoft y LinkedIn. Se encuestaron a más de 31.000 trabajadores, líderes empresariales y responsables de diferentes tomas de decisión con respecto a lo que es las profesiones. Y bueno, el 66% de los líderes comentó que no contrataría a alguien sin conocimientos de inteligencia artificial. El 77% de los líderes dijeron que los talentos al principio de la carrera van a tener más responsabilidades gracias a la IA, a nosotros, a mi generación, y eso es algo que voy a estar hablando también en estos días, como a nuestra generación nos está impactando bueno, para los que se lo estén preguntando, 25, 26 años tengo yo. Es muy, muy importante, es muy interesante porque se nos están pidiendo más cosas y estamos llegando a mayores niveles de responsabilidades porque la IA está, a mí no me gusta reemplazando, me gusta automatizando muchas cosas. Entonces, bueno, el 71% de los líderes también afirman que es más probable que se contrate una persona con menos experiencia, pero con habilidades de IA, que alguien con más experiencia. Entonces, también cómo los paradigmas están cambiando. Bueno, y hay algunas otras cifras sobre las habilidades que parecieran necesitarse y qué significa realmente tener habilidades de IA, porque ni siquiera eso está tan claro en estas definiciones, ¿no? Em, entonces, bueno, les dejo aquí igual el mente y no sé si vamos a poder ver sus respuestas, pero con todo esto que llevamos hablando ahora y con lo que se podría ver de las profesiones del futuro, ¿cuáles creen ustedes que son las habilidades esenciales ahora? ¿Cuáles creen ustedes que es eso que deberíamos empezar a potenciar en los colegios, en las universidades, en los trabajos, los empleadores? ¿Son habilidades más técnicas? ¿Son habilidades más humanas? Debería ser una lluvia de palabras que les permite tener más de una, ¿o no, Isaac? Sí, se puede poner, estoy poniendo una frase, así que yo creo que sí. ¿Pero te pide una frase o una lluvia de No, palabras? palabras, una lluvia de palabras. Súper. Oye, no sé por qué. Lo, lo subí, Sabes así que que, ya es. Oye, pero te salía, ¿qué pregunta te salía la? ¿qué crees que puede hacer una inteligencia artificial? Ah, todavía sale esa, ya, espérame, espérame. Creo que ya lo acabo de resolver porque no está funcionando esto. Perdón los problemas técnicos, esto lo íbamos a No, probar antes. con una Pero inteligencia bueno, mientras artificial siguen ahí respondiendo el Menti, no sé si les aparece. no nos aparece el QRC. Ah, no les aparece el correo. No, no tenemos el QR. Ahí, Ahora sí, súper. Y ahora sí creo que ya están. Excelente. se ve. Ya, y esa les debería aparecer ahora en el QR. Sí, pero Con no este el código al QR ahora. Menti. Ahora sí. Ahora sí que sí, que ahora sí. Y ahora en el mismo Menti les debería aparecer esta pregunta. Sorry, problemas técnicos menores. Em, pero bueno, es muy interesante esta pregunta, es muy interesante cómo nos hace cuestionarnos cuáles son esas habilidades de nuevo que tenemos que potenciar, en todo, ¿no? Porque también va a tener que haber un major upscaling, así que a mí me gusta así llamarlo, como que vamos a tener que tener un momento en el que
a todos los niveles vamos a tener que mejorar nuestras habilidades, potenciar nuestras habilidades. O sea, la IA nos va a llevar a todos a un nivel más rápido, más optimizado y esperemos que de mejor calidad también. Entonces, bueno, pensamiento crítico, creatividad, habilidades blandas, habilidades sociales, prompt engineering, competencias de liderazgo, me encanta ese, ética. Ética es increíble porque son tantas habilidades en una, ¿no? Como que tener decision making, poder tomar decisiones conscientes, poder ver a los diferentes involucrados, poder ver diferentes comunidades, o sea, mucho, mucho pasando sobre ética, plasticidad, aprendizaje continuo, trabajo en equipo, me encanta. Y bueno, a lo que nos convoca, obviamente quería que saliera pensamiento crítico ahí en grande, estaba todo pensado y bueno, lo que nos convoca acá, sí que a mí me gusta mucho hacer la bajada, entonces, aparte de todas las habilidades técnicas que vamos a necesitar, porque también están, o sea, necesitamos saber más o menos lo que significa IA generativa, lo que significa prompt engineering, lo que significan estos conceptos. Y yo saqué esas slides porque pensé que me iban a faltar tiempo, pero les invito a que las investiguen, ¿no? Como que todos los conocimientos técnicos sobre más o menos cómo se utiliza, que no son cosas de otro mundo, ¿no? Si para mí esta inteligencia artificial se adapta a nosotros, no nosotros a ellos. Entonces, esas habilidades no las voy a cubrir en esta presentación porque nos vamos a enfocar en esto de las habilidades humanas, pero mi mensaje siempre es a que le pregunten directamente a ChatGPT, oye, ¿cómo te ocupo mejor? Oye, ¿cuáles son las instrucciones mejores que tengo que darte? O sea, literal, ocúpenlo para aprender. Pero en las habilidades humanas esenciales que para mí sí son muy, muy importantes, no quiero decir más importantes, pero muy importantes, tenemos, por ejemplo, si le preguntamos aquí al mismo IA de Google, la adaptabilidad, la creatividad, la inteligencia emocional, la comunicación efectiva, el pensamiento crítico, o sea, sale en todos lados. La resolución de problemas complejos, la capacidad de aprendizaje continuo, ven que se ven ahí, se solapan muchas. La creatividad, la innovación, la integridad, y ahí con la que decían ética. Y es interesante porque de hace 2 años, o sea, todos siempre hablamos mucho de pensamiento crítico, yo estudié ingeniería en la Católica, oye, sí, no, los ingenieros pensamos críticamente, sí, los ingenieros pensamos críticamente, pero realmente, ¿qué significa el pensamiento crítico? ¿Sabemos qué significa el pensamiento crítico? Como que todos hablamos de eso, como que a todos decimos como que más o menos es importante. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo lo definen ustedes? Hay que llenar también. Sí, ahí les pido que hagan este es el otro y debería aparecer esta pregunta, ¿no? Ujú. Pensar éticamente, dudar y validar. Aquí pueden decir una frase, unas palabras, lo que se sienten más cómodos. Y ahí mientras van contestando, comentarles bueno, como les decía, mi doctorado es en inteligencia artificial en educación y llevo ya, bueno, ya pasé la candidatura, ya voy a cumplir los 2 años. Y por mucho tiempo en estos 2 años, cuando me preguntaban, oye, ¿de qué estudio doctorado? No, de inteligencia artificial en educación. Ya, y me tomó 2 años darme cuenta que ese era un tema muy grande, muy, muy, muy grande. Y en el momento que me tocó aterrizarlo, decidí hacerlo específicamente en el impacto que tiene el uso no controlado de la inteligencia artificial en el pensamiento crítico. Entonces yo estaba como, uff, listo, ya está listo mi tema. O sea, ya decidí que voy a hacerlo pensamiento crítico, ya de aquí a ahora todo cuesta abajo, estupendo. Y de repente fue como, bueno, y mi profesor, ¿y qué significa el pensamiento crítico? Y yo como, no, pero ¿cómo me preguntas eso? O sea, una definición súper estandarizada. Google, ¿qué es el pensamiento crítico? Y hay miles, hay miles. O sea, la psicología tiene su definición, la ingeniería tiene su definición, la ciencia tiene su definición. Aquí tenemos nuestras definiciones. Pensar éticamente, dudar, validar, tener la capacidad de analizar y tomar decisiones basadas en este análisis. Muy buena respuesta. Bueno, son todas buenas respuestas, eso es lo que uno se va dando cuenta en un momento. Detectar a tiempo riesgo, conjunto de habilidades para analizar, cuestionar y actuar de manera fundamentada, capacidad de discernir, qué importante ese concepto, entender qué es bueno o malo, qué información es potencialmente verídica y ahora que vivimos en un mundo de tanta desinformación y que la gente es tan manipulable, o sea, es tan importante que sepamos que es verdad ahora también en todo este tema de los deepfake con la inteligencia artificial que ponen un video de tu cara y haciendo cualquier cosa y nadie sabe que es verdad, que no. O sea, el discernimiento es clave, demasiado importante y sí, de todas maneras está relacionado con el pensamiento crítico.
Sabiduría, sabiduría para elegir y aprender. A mí me gusta la palabra intuición. O sea, lo intuimos, lo sentimos de guata por experiencia. O sea, sabemos, algo nos dice, no sé si les ha pasado. Bueno, dudar, validar, pensarlo bien. Y bueno, y básicamente es pensar. El pensamiento crítico a mí me gusta definirlo como es pensar. Pero hay una definición que es la que yo, porque eventualmente me tuve que casar, ¿no? Con una. O sea, tenía que poner mi presentación de tesis, tenía que poner mi ya, ¿sabes qué? ¿Cuál es la que voy a...? Y además, porque no solo era la definición, después era como, ¿y cómo lo vas a medir? Que eso también les podría hacer toda una presentación gigante. Pero bueno, por términos de factibilidad y de sencillez, decidí quedarme con esta definición, que fue una que me hizo mucho sentido, que es de Faccione, propuesta en 1990, y que es el proceso de emitir juicios deliberados y autorregulados basados en un análisis, una evaluación y una interpretación cuidadosos de la evidencia. Me encantó, a mí me encantó porque la encontré precisa, pero aún así hay mucho que desglosar desde ahí y que lo vamos a ir desglosando uno por uno. Em, en la definición en inglés, que la debía haber puesto aquí arriba, ahora me doy cuenta que no la puse, pero en la definición en inglés también hay una parte que a mí me parece muy importante y que la traducción creo que no la describe tan bien, que bueno, tiene que ver con el autorregulado, pero es una purposeful action, un purposeful process. O sea, yo tomo un proceso consciente y a propósito de pensar. Y es distinto, por ejemplo, a mí me gusta este ejemplo con la creatividad, que tú estás en la ducha, estás pensando y de repente, ¡pah!, se te ocurrió una idea. Buenísimo. El pensamiento crítico no es tan así. El pensamiento crítico es, ¿sabéis que tengo un problema? Necesito ver cómo voy a resolver esto y cuáles son todas las evidencias que tengo que analizar y cuáles van a ser todos los impactos de la decisión que voy a tomar. Tengo que pensar a propósito y de forma autorregulada. Entonces, bueno, este mismo modelo de Faccione que a mí me gusta harto, también dice que el pensamiento crítico lo define como un conjunto de habilidades, pero también de disposiciones. Y las disposiciones son estas que están acá abajo y son los rasgos más de la personalidad de una persona, valga la redundancia, como la curiosidad, la mentalidad abierta, la toma de decisiones cuidadosas, como que hay cosas que tienen ciertas personas que los hacen tener mayor tendencia a pensamiento crítico. Pero también hay habilidades que son súper concretas. Él plantea estas seis y las vamos a ir viendo cada una y vamos a ir viendo ejemplos y ahí van a ver que está en todos lados, que está en todas partes y que sabemos realmente lo que es y cómo lo aplicamos. Solo que nadie se ha dado el trabajo, o bueno, muchas, no nadie, al revés. Muchas personas han dado el trabajo de tener muchas definiciones y de repente entonces se vuelve medio confuso. Em, la primera entonces es autorregulación. Y es lo que les decía esto yo de un proceso a propósito, un propósito autorregulado de decidir resolver algo, tomar una decisión. Y en esto tenemos varias cosas dentro, como por ejemplo la autoexaminación, o sea, que nos miramos a nosotros mismos y decimos, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué necesito resolver? ¿Cómo me siento yo también? ¿Cómo mis emociones también están impactando en esto? Entonces me autoexamino. Me autocorrijo también. Soy capaz de decir, ¿sabéis qué? Tal vez hay cosas que no estoy haciendo tan bien, tal vez hay cosas que están influyendo de cierta manera en mi proceso de pensar y de tomar una decisión. ¿Qué hago con eso? La capacidad de reflexionar en torno a nuestros propios pensamientos y razonamientos. Y a mí hay una también que me gusta mucho, que es la capacidad de reflexionar en torno a nuestro chain of thoughts. O sea, que yo tuve una línea de pensamientos que me llevaron a la conclusión en la que estoy hoy. ¿Y cómo fue esa línea de pensamiento? ¿En qué momento me pude haber equivocado en esa línea de pensamiento? ¿En qué momento pude haber tomado una decisión incorrecta? Y eso es un proceso súper difícil, que somos uno de los únicos animales que puede hacerlo. Entonces también potenciémoslo, trabajémoslo, hagámoslo. Y bueno, inteligencia emocional, que para mí clave, que no se trabaje en los colegios, me parece grave, pero eso también podría ser toda una charla. Bueno, después tenemos interpretación, que entonces ahora que ya tomé la decisión, me autorregulé, voy a categorizar lo que está pasando. Voy a categorizar la situación, voy a decodificar el significado de la situación, voy a ver qué es lo que a mí me importa más, voy a priorizar, voy a categorizar y voy a encontrar el sentido concreto de las cosas que están pasando y las decisiones que tengo que tomar. Para después poder ir a un análisis, o sea, imagínense, como que cuántas veces hacemos este proceso.
esto lo deberíamos hacer todos los días en la mañana, de cómo vamos a resolver nuestro día. O sea, esto es algo que, y lo hacemos constantemente, pero no sé qué tanto lo hacemos de esta forma tan sistematizada. Después lo analizamos, ya tenemos, ya nos autorregulamos, ya interpretamos las cosas como los íbamos a interpretar, que ahí también entran los sesgos personales, la historia de uno en la interpretación, pero bueno, ya hicimos lo mejor que pudimos con esta es la evidencia. Y ahora la analizamos. Examinamos la idea, identificamos cuáles son los argumentos, analizamos cuáles son los argumentos más importantes, que tratemos, sí, y aquí tratar de hacerlo más, sí, secos, o sea, vamos a analizar para después poder evaluar. Y ahí vamos a buscar una forma de medir de cierta manera, de evaluar las afirmaciones que se hicieron, los argumentos que se hicieron y vamos a tratar de ahora, ok, ya estas son las mejores, una evaluación con un poco cuantitativo, ¿no? Como que tomamos una decisión con números. Para que eso nos permita realmente inferir, cuestionar la evidencia, considerar diferentes alternativas, formular las conclusiones, que nos permita realmente hacer un recap de todo este proceso para poder inferir las conclusiones y, bueno, después obviamente explicarlas, declarar los resultados, justificar el procedimiento, presentar argumentos. Y es interesante porque se ve súper estructurado, tal vez medio complejo, pero lo empiezan a ver y es en todo, o sea, decidir qué vamos a hacer al almuerzo, decidir si llevo, no sé, si voy al colegio o no en la mañana, todo, todo, es en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, pasamos por este proceso de una forma más o menos estructurada. Y bueno, si ya lo llevamos a ingeniería, a problemas complejos, donde, oye, tenemos que poner esta central nuclear, pero al lado hay un jardín y dos comunidades y no sé, o sea, problemas súper, súper, súper complejos, este proceso se ve claramente, o debiese verse claramente. Y bueno, lo que nos convoca antes de pasar de hecho a esta slide, voy a quedarme en esta slide un segundo, es importante que toda esta explicación que hicimos de pensamiento crítico es de 1990, o sea, no tiene nada que ver con inteligencia artificial. Y no problemas, los desafíos que hemos tenido con respecto a pensamiento crítico son de hace muchísimo tiempo. Tenemos papers del 2000, del 2010, del 2020, de todos los años tenemos papers académicos diciendo no sabemos bien qué es el pensamiento crítico. No, hay un montón de definiciones, pero no se aplica en los colegios. Y tienes después a todos los CEO de las empresas diciendo, oye, tú me diste, después de 6 años de ingeniería, un ingeniero que no tiene pensamiento crítico, ¿cómo es posible? Entonces, se ve que falta, se ve que lo necesitamos y ahora se muestra como un problema y además la inteligencia artificial lo hace más importante. Pero no es que lo haga más importante, ha sido siempre, siempre importante, solo que ahora tenemos un momento en el que nos está un poco rayando la cancha entre una inteligencia artificial y una persona. Una que tiene mayor pensamiento crítico es una persona que usa mejor la inteligencia artificial. O sea, hay muchas interconexiones entre estos dos conceptos y por eso nacen estas conversaciones, pero quiero destacar que toda la conversación que hemos tenido hasta ahora con respecto al pensamiento crítico no tiene nada que ver con IA. Y es interesante porque después tú ves en cada una de estas etapas cómo la IA puede ayudar, cómo la IA puede aportar, y eso también no lo vamos a cubrir ahora porque también sería una presentación muy larga, pero con respecto a metodologías para integrar la IA en cada una de estas cosas, se ven y se están viendo cada vez más fuerte, pero también es un terreno que está súper, súper partiendo. Yo de hecho ahora estoy haciendo una revisión de literatura sistemática con respecto a la inteligencia artificial y el pensamiento crítico, o sea, con todas las intervenciones que hasta la fecha han habido en todo, no sé si puedo decir en todo el mundo, pero de forma sistemática, y solo tengo 40 papers. O sea, también es como que es súper, súper incipiente. Pero bueno, algunas conclusiones entonces preliminares, ahí perdónenme, voy a decepcionar si algunos venían como que quiero súper concreto, cómo la IA mejora el pensamiento crítico, no está tan así porque el campo no está tan así, por eso creo que era súper importante hacer toda esta introducción. Em, pero en algunas concretas cosas que se están viendo es que tendría las posibilidades para apoyar el desarrollo de muchas formas, como por ejemplo la metacognición, que es esto de ayudar a las personas a entender cómo aprenden, que de nuevo eso es algo que siempre ha sido útil, que siempre nos ha costado. Entonces, tener este back and forward, como que yo peleo con la IA, como, oye, pero yo pienso así, pero tú piensas así, pero muéstrame otro punto de vista, pero critícame, pero tener todos estos diferentes
prompts que nos pueden ayudar a conversar con la IA de una forma más crítica, nos ayuda de todas maneras porque es la misma forma en la que te ayudaría un compañero o un profesor que está todo el rato cuestionándote, haciéndote cuestionar las cosas, que al final eso es un poco reflexionar sobre nuestras reflexiones, ¿no? Bueno, la exploración creativa, dame una idea, dame un brainstorming, como que dice, esta imagen obviamente yo la hice con IA y la vamos a hablar un poquito más en detalle, porque la encuentro preciosa, pero este potencial creativo que tiene es maravilloso. El aprendizaje autodirigido es algo que se habla mucho, esta capacidad que tiene de darte feedback constante, esta capacidad que tiene de ayudarte a monitorear tus procesos de aprendizaje y aprendizaje no solo en un contexto educativo, ¿no? El aprendizaje de la vida. O sea, yo tengo chats para todos mis ítems de vida, todos. Em, pero bueno, también conlleva muchos riesgos, entre ellos este tema de la descarga cognitiva, que no me acuerdo si al final decidí dejar o no, pero si no, lo voy a compartir ahí con Nico para que lo comparta. El estudio que salió de Microsoft hace un par de semanas, creo que sí que sí lo comentó, pero fue muy interesante porque ahí ellos hablaban sobre cómo la inteligencia artificial generativa impactaba en el pensamiento crítico. Hicieron un estudio. Lo tengo ya, buenísimo, buenísimo. Entonces vamos a pasar a esto. Pero el tema de la descarga cognitiva es que al final pasamos nuestro proceso de aprendizaje a la máquina y dejamos de aprender. Y eso es algo muy grave que está pasando mucho, se está viendo mucho y con lo que tenemos que tener mucho cuidado. El tema de la descalificación, que aquí es muy importante, todos los temas éticos que hay detrás, porque Em, pasa que la IA también tiene muchos sesgos que están integrados en la data con la que está entrenada y que están integrados, probablemente ya muchos de aquí lo saben. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando nos lleva o nos acentúa ciertos procesos de descalificación de ciertas cosas o, por ejemplo, las mujeres, las minoridades en general tienen muchos conflictos con respecto a que la IA tiende a tener tendencias marcadas en ciertas cosas y con eso hay que tener cuidado, hay que tener aún más pensamiento crítico, pero sí es uno de los riesgos que hay que considerar siempre. Y por último, esta que a mí me parece muy interesante, que es la ilusión de competencia. O sea, te lo escribió súper bonito, lo leíste y dijiste, lo entendí todo, 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 porque está hecha para eso, está hecha para que entiendas. Pero nada, o sea, pero solo tú te puedes asegurar de que realmente entendiste. Entonces también ese como, no, sí, ya lo leí, lo entendí, y a los 5 minutos lo fuiste a presentar y no te acordabas de nada, no sabías nada. O sea, ahí obviamente el pensamiento crítico no está estimulándose. Y para eso, bueno, el diseño instruccional en las salas de clase, la reflexión guiada son esenciales. Tenemos que cuestionarnos con respecto a lo que le damos a la máquina, con lo que la máquina nos da. Es un cuestionamiento constante del por qué la estamos utilizando, de cómo la estamos utilizando, que eso por ahora se está viendo como una de las cosas bases que tiene que estar en cualquier tipo de diseño instruccional, el tema de la reflexión guiada, pero van a ir saliendo muchas más metodologías que nos van a ayudar a integrarlo cada vez más y por eso también hay que estarse informando con respecto a esto todo el tiempo. Y bueno, esta imagen, como les comentaba, a mí me gusta muchísimo porque te muestra cómo al final para mí la persona que está a la derecha mira a la inteligencia artificial como algo externo y es interesante porque algunas imágenes con respecto que han salido a esto te lo juntan, te lo fusionan, como que nosotros y la IA vamos a pasar a ser uno eventualmente. Y yo no lo veo así, yo no lo veo así, yo creo que nosotros, la IA nos puede ayudar a llevar y a crear nuevos niveles de conocimientos, pero desde una mirada súper crítica y como algo externo, o sea, nosotros la construimos para nosotros, pero la tenemos que mirar como algo, como un agente externo y como algo que tenemos que analizar críticamente. Esta imagen a mí me parece muy bonita y también si, bueno, quieren sacar capturas de pantalla y todo, no, siéntanse libres. Lo debí haber dicho al principio, pero también ahí puedo hablar con Nico para que les compartamos estas slides. Así que bueno, efectivamente, como les decía, el reporte este de Microsoft salió hace un par de semanas, fue muy interesante porque todos los titulares fueron MIT recién completó el primer como escaneo cerebral sobre lo que le hace a ChatGPT a los usuarios y es terrorífico. Y después otra noticia, ChatGPT nos hace más tontos. MIT comprueba que ChatGPT nos hace más tontos. O sea, todas las noticias eran ChatGPT nos hace más tontos, el MIT lo comprueba.
Y fue muy interesante porque nada que ver, este estudio dijo cosas totalmente distintas, presentó resultados muy alarmantes con respecto a esto del el CD cognitivo. Entonces lo que hicieron ellos es que tuvieron dos grupos, uno experimental, otro de control. En el experimental los ponían a escribir varios ensayos con ChatGPT durante muchas veces distintas en un tiempo muy prolongado. Eh, y los otros escribían ese ensayo normal. Y lo que pasó es que las personas que habían usado ChatGPT les tenían mucho más problemas después, por ejemplo, recordando ciertas cosas que habían escrito en el ensayo, no tenían, el movimiento cerebral que tenían en los escáneres era mucho menor que las personas que efectivamente habían escrito el ensayo. Pero había un tercer grupo que eran los que partieron solo y después utilizaron ChatGPT, que sacó los puntajes más altos de todos. Y lo que pasó bien interesante es que el MIT con este paper trató de hacer, y pueden buscarlo en las noticias, salió, se hizo relativamente viral. Lo que ellos estaban tratando de buscar es que pusieron marcas de agua en el texto, es un paper de 237 páginas. Y lo que ellos hicieron es que pusieron marcas de agua en ciertas tablas y en ciertas partes del texto para hacerlo específicamente leíble para las LLMs, para los ChatGPT, para los Gemini y todo esto. Entonces lo que pasó es que, claro, la gente no leía el paper, la gente pasaba las 237 páginas a ChatGPT y le decía, hazme un punteo. Y habían ciertas cosas que decía, ponle más atención, que no se leían cuando tú las veías como humano. Ponle más atención a esta tabla, ponle más atención a este resultado. Y todos los LLMs y todas las noticias del mundo con respecto a esto omitieron el tercer grupo. Y ellos lo hicieron a propósito para mostrar en tiempo real que si pasamos nuestro proceso cognitivo a las LLMs y les decimos, lee el paper por mí y hazme el resumen, nos estamos perdiendo un montón de información y un montón de cosas. Entonces, bueno, pueden buscar este estudio bien interesante de la que a mí me pareció brutal con respecto a esto. Y bueno, alguna de las conclusiones es que, claro, el artículo no sostiene que la IA perjudica la cognición, sino que demuestra que descargar el pensamiento demasiado pronto, como que en procesos muy tempranos del aprendizaje, podría eludir los procesos mentales que te permiten retener, sintetizar y desarrollar la información. Pero que, claro, que si empiezas por pensar y luego utilizas ChatGPT, en realidad podría amplificar tu capacidad. Y eso es con lo que yo quiero que se queden de esta charla, que para mí toca hacer un poco el paso entre dejemos de hablar tanto de automatización y pasemos a hablar más de aumentación. La inteligencia artificial no está aquí para automatizarnos, está aquí para aumentar nuestras capacidades. Pero, ¿qué capacidades va a aumentar si nosotros no tenemos esas capacidades desarrolladas? Entonces sí, te puede hacer súper creativo, pero no va a ser, o te puede hacer súper buen escritor, pero no va a ser una persona que no sabe leer y escribir Shakespeare. O sea, está en base a las mismas habilidades que nosotros tenemos y al potencial que nosotros mismos tenemos, lo que podemos llegar a hacer con estas tecnologías. Entonces, bueno, una frase ahí para cerrar es que, claro, que la IA será lo que hagamos con ella. Lo más importante no es la tecnología, sino las personas y cómo decidimos usarla. Nunca olvidar que fue una tecnología que construimos nosotros para nosotros y que la tecnología se adapta a nosotros y no viceversa. Em, Así que eso, y cerré justo que quería dejar 10 minutitos al final para comentarios, preguntas, así que creo que súper bien ahí con los tiempos. Sí, Em, muy bien, Trini, muchísimas gracias. Te agradecemos por la Eso. exposición. Estuvo con los tiempos justos. Así que tenemos una pregunta ya. Hay algunas personas que te agradecen. Francisca del Fierro, excelente reflexión. También muy buena reflexión, Trini. Muy clara y concisa. Tiene usuario, no sé quién es usuario, está levantando la mano. Usuario, Estoy, voy a dejar de compartir porque Soy no veo yo. los comentarios. sí. No, Súper, hola, Ah, ok, hola, tiene la mi nombre primera es Hernán pregunta. Martínez. hola Hernán, adelante, Mira, cuéntame. te quería hacer dos preguntas bien cortitas, sí, considerando el punto del pensamiento crítico. Ya, Ujú, esta, yo, esta inteligencia artificial tiene alguna relación con lo que es el transhumanismo. Esa es una. Y la ¿ya? segunda es, esta inteligencia artificial, al querer entrar mucho en las mentes de las personas, podría llegar a ser a tener algún riesgo, por ejemplo, si fuese cooptada por algún organismo político en un aspecto totalitario? Qué Gracias. buenas preguntas,
Qué buenas preguntas y bueno, y también preguntas para que todos vayan debatiendo. Mira, con el concepto así técnico desde la academia de lo que significa transhumanismo, no quiero inventar, así que yo tengo mi propia definición, pero no quiero dar, y tengo una idea de a lo que te refieres, pero no quiero entrar en la definición. No sé si tú me quieres dar la tuya y en base a eso te respondo, o, porque tiene varias definiciones. Entonces, pero sí, esta posibilidad claro, que podríamos alcanzar niveles como superiores de habilidades y de conocimientos y de conciencia y de cómo podríamos al final transmutar a lo humano y pasar a lo que sea que venga después, podría ser una posibilidad, podría ser también que la misma IA se convierta en eso eventualmente, muchos debates filosóficos con respecto, pero eh, todos en desarrollos, así que no creo que haya una respuesta concreta tampoco. Y con respecto a lo segundo que dijiste, a mí me quita harto el sueño, me quita harto el sueño este tema de Elon Musk con sus chips cerebrales y de cómo la estamos integrando de forma tan Em, me pasa que es como hay tantos cuestionamientos con respecto al humano que no tenemos resueltos que ya estamos haciendo como que resolvimos con las máquinas que me parece preocupante. O sea, ¿cómo es posible que estemos afirmando que la inteligencia artificial va a poder, no sé, manejar la inteligencia emocional cuando ni siquiera los humanos la manejamos, ni siquiera a nosotros nos han enseñado cómo manejarlo? Entonces me parece que esto está avanzando y ciertas cosas a niveles un poco más rápido de lo que creo que sería prudente. Y con respecto a esto claro, de los chips y todo eso, yo me mantengo más reacia y creo que debiésemos, como mostrar esa magia, siempre seguir viéndolo como algo externo. Pero también, sí, y con respecto a lo último que dijiste de los grupos políticos que podrían controlar esto, gravísimo, me parece gravísimo. Y ahí también vuelve el pensamiento crítico, o sea, cómo vamos a hacer que las personas se cuestionen ante esta posibilidad y que llegue este gallo y diga, ay, ya todos pongámonos chip y la gente va a correr a ponerse chips. No sé, no sé, pero se vuelve más importante el pensamiento crítico. Gracias por tu pregunta. Así es, ¿Caro? tenemos Carola, ¿no? A Carola y después tenemos una pregunta en el chat. Súper. Y bueno, primero que todo, quiero felicitarte por la presentación. La verdad es que he Gracias, asistido a Caro. muchas presentaciones que están vinculadas a inteligencia artificial, es un tema que me apasiona mucho. eh, y sin embargo es la primera que puedo presenciar que habla el pensamiento crítico y creo que desde ahí emana y emergen muchas aristas. Y por supuesto felicitar también y agradecer a CIEPE por entregarnos este espacio, esta instancia. Yo te quiero llevar un poco, Trini, a los niños. ¿Qué nos sugieres? Porque todos tenemos hijos más pequeños, más grandes, adolescentes, niños que nacieron en un espacio completamente digitalizado, ¿cierto? ¿Y qué nos sugieres? Porque realmente me gustaría, dado que tú estudias este tema del pensamiento crítico, eh, ¿cómo lo visualizas principalmente? Qué buena pregunta, Caro. Bueno, como les comentaba, mi tema de tesis doctoral es específicamente en educación e ingeniería, entonces veo harto de cómo aplicamos esto en la educación en general, pero no he podido llevarlo a mi investigación hacia los niños, que a mí en verdad es lo que me apasiona, cómo lo tenemos en los colegios y todo. Y mira, es un tema bien, se debate harto, hay mucho paper al respecto, cómo se enseña pensamiento crítico en los colegios, cómo promovemos a los niños a pensar, cómo llevamos esto de, por ejemplo, el Engineering Design Process, que es como el proceso como un poco el proceso de pensar de los ingenieros, cómo lo llevamos a los colegios. Yo participé en un proyecto de eso en Texas, de cómo capacitábamos a los profesores para que pudieran, profesores que no eran ingenieros, que pudieran enseñar este proceso de pensar de ingeniería a los niños en los colegios. Entonces, hay harta investigación en eso, me parece urgente, me parece que y de nuevo, esta es una, no quiero ser tan dura, pero es una falencia del sistema educativo que no es nueva. Entonces ahora todos estamos alarmados como, oh, wow, la inteligencia artificial nos viene a decir que nuestros niños no saben pensamiento crítico.
No, 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 o sea, nunca lo han sabido, nunca se ha resuelto, nunca ha estado ese interés o y si ha estado no lo hemos logrado resolver. Y yo soy súper tajante, yo creo que a los niños no se les enseña a pensar críticamente y de nuevo soy muy tajante al respecto, creo que ahí podemos entrar en muchos debates de muchos tipos filosóficos, éticos, políticos, todas las letras de las siglas del CIEPE. De por qué eso pasa y de por qué, y de por qué eso sigue siendo una problemática, porque yo muy inocentemente, cuando partí en esto, yo decía, "Oh, yo voy a ser la que les va a decir que esto no se hable en los colegios, o yo voy a ser la que les va a decir que esta parte del sistema educativo no está tan bien diseñada para no ser tan fuerte. Y no, o sea, eso se sabe. Los papers que dicen que esto está mal están desde el 1900. O sea, uno busca papers de teoría educativa y de sistemas educativos y de paradigmas educativos y, y sale a viva voz que hay muchas cosas que se hacen en los colegios que están deliberadamente y instruccionalmente mal diseñadas. Los multiple choice question, o sea, ¿qué pensamiento crítico te mide recordarte las alternativas o tirarle a la chunte cinco alternativas? O sea, no, y ahí es, de nuevo, un problema súper profundo. Lo que quiero mostrar con esta respuesta tan larga, porque como verás, es un tema que me apasiona, es que es urgente, es algo que necesitamos trabajar urgentemente en todos los niveles, como les decía, no es solo en los colegios, no es solo en las universidades, es en nuestras áreas de trabajo también y en nuestras familias, con nuestros hijos, como decías tú, o sea, es muy, muy importante. Y de nuevo, toda esta conversación sin nada de inteligencia artificial, ya cuando le metemos la patita IA, em, creo que es una decisión muy personal de los padres. Creo que, y yo se lo digo a mi mamá, yo se lo digo a mi papá, tengo hermanas chiquititas a las que mi mamá me pregunta, ¿pero qué hago? ¿La dejo usar ChatGPT? ¿No la dejo? Yo como, creo que es una decisión súper, súper personal. Pero sí, estos reportes que mostramos, estas cifras que mostramos, o sea, son niños que van a vivir en un mundo muy distinto, muy, muy, muy distinto, y estas herramientas van a estar integradas en todos lados, en todos lados. Ayer veía un video de cómo muy pronto vamos a tener estas súper de película, como que árbol y te va a aparecer un diagrama, un holograma al lado, como qué árbol es, si necesita agua, si no necesita, o sea, de todas las cosas, imagínense, que se llama el IoT, Internet of Things, como que y esto está boom, boom, y ahora con inteligencia artificial es como que todo lo vamos a poder ver así, supuestamente. Estamos entrando en un mundo muy distinto, un cambio de era, de todo, que no tengo todas las respuestas y yo creo que nadie las tiene en este momento, pero es importante que nos hagamos las preguntas. Es importante que llevemos estos temas a las mesas. Ahí veo a la Nacha con Pequeñín. Me encanta que estés acá, me encanta que tu mamá te meta en estos temas, creo que es súper importante. Así que eso, Caro, respuesta larga. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Franza Aravena. Tiene una pregunta. Primero, gracias Trini por tu presentación, muy bien explicada. ¿Cuál es tu objetivo ahora? ¿Qué quieres hacer con este conocimiento? Creo que ya has ido anticipando con tus tres preguntas esta respuesta. Sí, bueno, yo y ahí todos los que están aquí ya un poco ir cerrando yo trato de ser muy respetuosa con los tiempos, así que aprovechando de también agradecerle a todos por venir y dejarlos más que invitados, si cualquier cosa de esto les hizo sentido, si quieren seguir conversando, voy a poner ahí mi correo en el chat o bueno, probablemente lo pueden encontrar en Google fácilmente. LinkedIn, Instagram, todo, porque estoy haciendo hartas cosas, creo que generar más de estos espacios, tener más de estas conversaciones es sumamente importante. Justamente en pos de eso y con la pregunta ahí que hubiera parecido como que me la dejaran listo, les quería compartir una jornada que vamos a tener de educación en ingeniería específicamente el 25 de julio, el próximo viernes en San Joaquín. Yo no pedí autorización para esto, así que espero que Nico no se moleste. Pero bueno, va a ser el 25 de julio en San Joaquín, vamos a hablar de todas estas cosas, vamos a hablar de inteligencia artificial. Está dirigido a muchas personas, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, gente que está haciendo investigación. Lamentablemente esto va a ser en Chile, yo sé que no todos los que están aquí están en Santiago físicamente, y no vamos a tener una versión remota por ahora, pero esperamos poder hacer más instancias de estas cada vez y les quiero dejar aquí, espérenme que me sé que aquí tenía el QR, denme un segundo, problemas técnicos nuevamente, estas cosas ya las tenía, ¿ah? Pero ustedes saben cómo es la tecnología, y más cuando uno habla de tecnología. Suele suceder. Suele suceder, sí. Pero bueno, ahí vamos a estar hablando de otras cosas, una jornada, como les decía, de todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que bien intensa.
pero va a estar súper entretenida, vamos a hablar de hartas cosas y bueno, la calidad aquí de este no es la mejor, pero aquí tienen el QR para que puedan acceder a toda la información. Y bueno, vamos a estar hablando sobre investigación en educación e ingeniería y en muchos ámbitos distintos también. Em, Ingeniería con sentido, cómo hacemos esto del tema del aprendizaje basado en servicio para la transformación social y profesional, la integridad académica y los directores de pregrado de la Escuela de Ingeniería van a estar dando una charla con respecto a cómo integramos la inteligencia artificial y los debates éticos y académicos. Éticos y de integridad académicos que tenemos al respecto. Ya íbamos a tener almuerzo también incluido. Bueno, esto tiene un monto de 15.000 pesos, pero lo va a valer, así que las inscripciones se cierran el domingo, compártanlo ahí con todos los que estén interesados y ahí yo a Nico también le voy a mandar toda la información. Eso. Excelente. Oye, Trina, Así que hay una sí. última pregunta que salió en el chat ya para ir cerrando, Ujú, de Claudio González. Fue la última para no dejarla ahí en el tintero. Dice, Trini, súper. excelente presentación. Una pregunta, ¿cómo está Chile en el uso de la IA versus los demás países del mundo? Buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Mira, ¿sabéis qué? Yo tenía la opción y la fortuna de estarme moviendo harto, como les decía, estoy terminando el doctorado en Estados Unidos, entonces tengo la perspectiva ya, estuve ahora 40 días presentando en diferentes lugares en Europa y tuve la perspectiva europea que también está bien distinta. Y acá a mí me llama la atención que están muy dispuestos. Muy dispuestos, tienen todas las ganas, tienen toda la motivación, hay muchísimo interés, hay muchas cosas pasando, hay mucha cantidad de cosas pasando. Creo que sí hay algunas conversaciones que han ido un poco más lentas que Estados Unidos, por ejemplo. Creo que sí hay algunas conversaciones que han llegado con un poco de jet lag. Por ejemplo, súper concreto, nosotros cuando recién salió esto, mucha conversación estaba con respecto al el detectar inteligencia artificial en las pruebas para evitar la copia. Mucha conversación hubo en eso en Estados Unidos en los primeros 2 meses. A los 2 meses después de eso, a finales del 2023, 2024, esa conversación ya no existía porque era como, no, o sea, para allá no va el mundo. Y cuando yo volví ese año, a finales del 2024, como un año después de eso, acá estaban todos como, no, sí, tenemos que poner los detectores de inteligencia artificial porque no puede ser que los niños copien. Y claro, fue como, pero ahora que volví ya en 2025 ya no están hablando de eso, así que fue como, ok, hay un poco de jet lag en las conversaciones, pero sabéis que yo le tengo mucha fe, le tengo mucha fe, tengo muchas ganas de estar súper involucrada con Chile, quiero seguir haciendo todas las cosas que estoy haciendo acá porque me parece el potencial que tiene de ser los primeros latinoamericanos fuertes en esto es súper, súper fuerte y van súper bien, o sea, los eventos este tipo de instancias que se están generando, Latinoamérica lo está, yo creo, rompiendo y a mí me parece hermoso porque es como una de las primeras veces ahí que podemos ir a la par con los que siempre hemos llamado primer mundo, pero ahora en un mundo tan globalizado que vivimos y bueno, con estas tecnologías también que nos ayudan, creo que tenemos mucho que contribuir y creo que Chile lo está haciendo súper bien al respecto. Vamos con súper bien camino, eso creo. Así que eso, bueno, 3 minutitos pasados. No sé si alguna otra pregunta, comentario. Como les decía, Excelente, les voy a Trini. dejar mi correo. Muchísimas gracias. Surgieron algunas dudas que después te la harán llegar al correo o dentro del contacto que seguirán ahí. Así que agradecemos sinceramente la exposición de Trini y Valar y el interés de cada uno y cada una de ustedes por participar de este taller. Desde CIEPE nos alegra poder contribuir al diálogo ético y académico en torno a los desafíos contemporáneos en la educación que nos plantea esta tecnología digital. Antes de cerrar, queremos dejarles muy cordialmente invitados al próximo conversatorio que realizaremos el próximo miércoles 23 de julio a las 7 horas hora Chile, titulado IA y Derecho Público, tensiones y oportunidades, aparte del 25 que Trini nos dejó invitados. Antes de cerrar, queremos terminar con una foto oficial, así que vamos a realizar la foto oficial que Nicolás va a sacar una captura de pantalla para tener inmortalizado este momento, así que los que Mm. puedan prender sus cámaras para salir en esta foto final. Nicolás, ¿tú nos avisas? Sí, ahora la voy a tomar. Uno, dos, tres.
Ya, otra. Uno, dos, tres. Genial. Excelente, muchísimas gracias.